Ok. Profesora Melissa, Sí, podemos comenzar. El muy bien, profesor Rafael hará la presentación y luego continuaremos. muy bien, perfecto. Não te ouvimos, professor. Uma boa tarde a todos e todas. Hoje nós temos a alegria, a satisfação de receber aqui entre nós uma pesquisadora que tem uma trajetória intelectual que dialoga muito com os desafios contemporâneos que atravessam as noções de direito, de justiça, de produção do conhecimento. A professora Ameris Chaparro Martínez. A professora Ameris, ela é pesquisadora associada ao Centro de Pesquisas e Estudos de Gênero da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, na Cidade do México, né? E ela é doutora em Teoria Política pela Universidade. Cortou, deve ter sido algum problema de Universidade internet. de Essex. É produção acadêmica insere em um campo crítico profundamente necessário. É uma produção que articula a teoria feminista contemporânea e também a epistemologia feminista e os estudos de gênero. Então, gente, a reflexão que a professora Ameris nos proporcionará hoje, ela nos provoca a pensar o conhecimento não como algo neutro, mas como um espaço de disputa, né? Um espaço de poder e muitas vezes de exclusão. Então, ao trabalhar temas como injustiças epistêmicas, dignidade na teoria feminista, assédio sexual, o movimento Me Too e também o papel das metáforas na produção acadêmica, a professora Merisa ela nos convida, a todos nós que estamos aqui, a fazer essa revisitação dessas categorias que muitas vezes são naturalizadas principalmente no campo jurídico e científico, né, que é o nosso campo de atuação de destaque. Então, além dessa produção bastante consistente que a professora Ameris tem, ela também atua na construção coletiva do conhecimento, porque ela é fundadora da Rede Interdisciplinar Latino-Americana de Gênero. E isso revela o compromisso da professora Ameris com uma perspectiva crítica situada e latino-americana, principalmente, né? Então, para o nosso grupo de pesquisas GEPAJU, que se dedica a pensar a autocomposição, a justiça, os direitos humanos, a presença da professora Ameris ela é muito significativa, né? Isso porque discutir injustiças epistêmicas também é, para nós, meus queridos, em última análise, discutirmos quem pode falar, quem é ouvido e quais são os saberes que são reconhecidos. Isso são questões centrais para qualquer projeto sério de justiça, né? Então, as injustiças epistêmicas, alvo da reflexão de hoje da professora Meris, elas nos convidam a refletir sobre algo muito importante. Quem pode falar, né? Mais uma vez, quem é ouvido e quais são aqueles saberes, conhecimentos que são reconhecidos como legítimos, porque nem todas as vozes elas ocupam o mesmo lugar na produção do conhecimento. E muitas vezes, determinados grupos são sistematicamente descredibilizados e sequer conseguem expressar de forma clara e livre e plena suas experiências. Então, é um tema, gente, muito relevante, porque esse tema, ele traz uma evidência, né? Que a injustiça ela não se limita ao campo jurídico, ao campo material, mas a injustiça, enquanto fato social, ela atravessa o modo como o conhecimento é produzido e como o conhecimento ele é validado. Então, meus queridos,
Pensar as injustiças epistêmicas é um passo muito importante para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e, principalmente, uma sociedade verdadeiramente democrática, né? Professora Meri, seja muito bem-vinda, né? É uma grande satisfação tê-la conosco. Permitam agora fazer uma breve fala à professora Meris em espanhol, uma questão de deferência à pátria, ao México, ao querido México. Professora Meris, é um grande honor e uma enorme alegria recibirla hoje conosco. Em nome de nosso grupo de investigação GEPAJU e da Universidade Estadual de Montes Claros, queremos expressar-lhe nosso mais sincero agradecimento por haber aceptado nossa invitação e por hacerse presente nesse espaço de diálogo acadêmico. Sabemos da relevância de sua trajetória e do valor de suas reflexões, por lo que sua participação representa para nós uma oportunidade muito especial para todos. O tema que você abordará hoje, as injusticias epistêmicas, é de uma importância fundamental em el contexto contemporâneo, pois nos invita a reflexionar criticamente sobre quienes pueden produzir conhecimento, quienes são escuchados e que vocês han sido historicamente silenciadas. Se trata de uma discussão que atravessa diretamente os debates sobre justiça, direitos humanos e democracia, e que resulta central também para nossas investigações em autocomposição e construção de soluções mais inclusivas e plurais. É um privilégio poder contar com sua presença para pensar estes desafios desde a perspectiva crítica e comprometida. Seja você muito bem-vinda à Universidade Estadual de Montes Claros. Esperamos que este seja um espaço fecundo de intercâmbio, aprendizagem e construção coletiva. Muitas graças por estar aqui conosco. Muchas gracias, Rafael, Moisés, Victoria. Es para mí un honor estar hoy con el grupo de autocomposición y justicia comunitaria de la Universidad Estatal de Montes Claros, en Minas Gerais. Voy a hablar en español, me disculpo, no hablo portugués, entiendo muy poco y mi esfuerzo será hablar, espero yo, de la manera más clara sobre temas que tienen una complejidad, pero de verdad que para mí es un honor. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos acompañan. Espero que no les dé un terrible sueño escucharme. Hemos preparado una presentación. Victoria me va a ayudar a pasar las diapositivas. Y como ya mencionaba Rafael, una de las áreas de trabajo en investigación que he realizado en los últimos años, desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, tiene que ver con la creación del conocimiento y, en particular, explorar la creación del conocimiento desde una perspectiva crítica feminista y con una mirada de género. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Quiero preguntarles si ustedes conocen o han visto alguna de estas figuras. De hecho, uno de ellos es considerado quizá la persona que es nuestro referente sobre qué es un genio. Otro se volvió muy popular con respecto a sus teorías sobre el universo. Otro más, hay coches eléctricos el día de hoy que llevan su nombre, y uno fue muy famoso porque un día le cayó una manzana sobre la cabeza. Y quizás sin decir los nombres, ustedes saben a quiénes me refiero. Pero, ¿qué pasa si
vamos a la siguiente diapositiva. Me pregunto si ustedes han visto, siguiente por favor, o conocen los nombres de alguna de estas personas que ahora aparecen en la pantalla. ¿Qué tal si les digo que una de ellas era una genia de las matemáticas? Otra contribuyó enormemente a la creación de las computadoras en la NASA. Una más es considerada por sus hábitos, era una de las grandes místicas de la filosofía medieval, a quien parece que hay mucha evidencia para sostener que Descartes le quitó sus ideas, pero realmente ella sería quien crea la filosofía moderna, pero como era una mujer, no se les llamaba filósofas, sino místicas. Y otra más, aunque no pertenecía al mundo de la ciencia, sí componía mucha música y era una genia en el piano. Lo que es curioso es que, pues, quizá no sabemos los nombres de estas mujeres y tampoco de sus contribuciones. Y eso tiene que ver con lo que nos trae hoy en día aquí. Lo que quiero hacer el día de hoy, siguiente diapositiva, por favor, es una presentación en 5 tiempos. Quiero hablarles, por un lado, desde dónde vengo, del campo de conocimiento de los estudios de género y feminismos, porque me parece que tanto por la orientación del grupo de trabajo que tienen ustedes, que está dedicado a la justicia, pues son temas que se cruzan todo el tiempo y creo que también son temas que hacen una crítica muy importante de la realidad social. Y por eso cuando hablamos desde los estudios de género y los feminismos, estamos hablando desde la epistemología social. Después quiero ya ir más en particular a hablar sobre cuáles son las condiciones para la creación de conocimiento y eso me va a permitir identificar por lo menos 3 tipos de injusticias epistémicas. Y aquí vamos a encontrar una tensión sobre cómo, y esto es algo que hace un momento mencionaba Rafael, sobre por qué ciertos sujetos, por qué ciertos cuerpos sí pueden no solo hacer conocimiento, sino tener autoridad sobre ese conocimiento. Y eso le vamos a llamar autoridad epistémica. Y para concluir, no voy a dar una conclusión general, sino que más bien voy a lanzar algunas preguntas que creo que pueden ser importantes para tener un diálogo. Entonces, comenzamos con el primer punto, que son los estudios de género y feminismos. Siguiente. Como les decía, estamos hablando de un tipo de mirada, una mirada situada, siguiente diapositiva, por favor, e interdisciplinar. Los estudios de género y feminismos no es una disciplina, sino que es un grupo de disciplinas que crean un campo muy diverso. En el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, del que yo formo parte y del que desde hace un año soy directora, tenemos colegas que vienen de la sociología, la biotecnología, el derecho, la antropología, y a pesar de que nuestras disciplinas y nuestras miradas y nuestras preguntas son muy diversas, tenemos un piso común, que es que comprendemos que muchas de las desigualdades sociales están ancladas en la estructura de género. Y ese es un punto de partida que es revolucionario epistémicamente, porque mucho del conocimiento que se ha construido a lo largo de siglos no ha tenido esta mirada informada. Entonces, digamos que nuestro campo es complejo, es difícil a veces hacer trabajo inter y multidisciplinario, sin embargo, lo intentamos y también tenemos preguntas muy concretas. Y una de ellas, que yo creo que es la pregunta central de los estudios de género y los feminismos, es
Pues, ¿qué explica que existan desigualdades entre hombres, mujeres y personas de las identidades sexogenéricas? Y ha habido muchos intentos de explicación desde muchos lugares, pero una pauta importante es la categoría de género. Y de ahí que este campo disciplinario pues tenga un afán para pensarse desde la epistemología social. ¿Cómo es que construimos socialmente realidades que producen y reproducen la desigualdad entre las personas? Aquello que llamamos la desigualdad de género. Y este es un componente que existe también en otros campos y en otras disciplinas. Pensemos en la sociología o en la antropología también. Son epistemologías sociales, pero hay algo particular con los estudios de género, que no solo nos interesa contestar esas preguntas, sino que también nos interesa buscar los mecanismos para la transformación social. Los estudios de género y feministas tienen de nacimiento un carácter ético-político, y eso también los hace sui generis con respecto a otras disciplinas. Y como les decía, pues una de los conceptos centrales es el de género, ¿no? Y aquí lo entendemos por lo menos de dos maneras. Por un lado, como un ordenador primario de la cultura, es decir, como una estructura que es donde se produce lo social, ¿no? Junto con otras estructuras, pero que es una estructura de desigualdades que se disfrazan como si fuesen naturales cuando realmente son eh, empresa social. Y también entendemos al género como una categoría de análisis, de ahí que salgan herramientas metodológicas como la perspectiva de género. Aquí es importante también entretener una potencial objeción, que es que el género no trabaja solo, es una categoría relacional. Y de ahí que tengamos también, pues, en el campo disciplinar, miradas no solo desde la perspectiva de género, sino también miradas interseccionales que nos hablan de la complejidad humana, ¿no? Y lo que nos interesa saber no solo es ver a las identidades como una sumatoria de género, etnicidad, religión, orientación sexual, clase social, sino dar cuenta de qué manera ese encuentro entre diferentes intersecciones genera o no formas de desigualdad. Entonces, ahí también lo que van a encontrar en muchos trabajos de investigación sobre género y feminismos es esta mirada interseccional, y es también parte del trabajo que hacemos y parte de lo que informa la manera en que los estudios de género hacen una crítica a cómo se crea el conocimiento. Entonces, vamos a pasar al segundo punto que les hablaba en el índice, que es la creación del conocimiento. Entonces ya vimos que lo que le interesa a los estudios de género, entre muchas otras cosas, es cómo se configuran, vamos a decirlo de esta manera, las comunidades académicas y cómo es que se crea el conocimiento. Quizá en términos más marxistas podríamos decir cuáles son las condiciones de posibilidad para crear conocimiento, que son condiciones no solo materiales, sino también simbólicas. Y aquí es muy importante que, pues, por temas de tiempo y espacio, no voy a hablar de toda la historia, de todo el conocimiento, y no me voy a ir a Aristóteles, ni a Platón, ni a los estoicos. Me interesa que nos situemos nada más brevemente a partir del siglo XVIII, un recorrido pequeño, para referirnos a la creación del conocimiento moderno. ¿Por qué? Porque muchas de las disciplinas de las que venimos son productos de ese momento histórico. Se generan a partir de que, como decía Emmanuel Kant, con la Ilustración, el hombre
va a salir de la minoría de edad. Y aquí es énfasis en el hombre, ¿no? O sea, no está hablando de la humanidad, está hablando de los hombres. Y además, el conocimiento moderno crea sus propias bases de legitimidad a través del método científico, a través de ideas relacionadas con la universalidad, la neutralidad, el sujeto neutro, ¿no? Y también, curiosamente, es en su configuración, el conocimiento moderno, desde, claro, una mirada muy occidental, que por un lado se desechan saberes de grupos y de sociedades que no son consideradas legítimas, ¿no? Y por otro lado también se generan procesos de reflexividad y crítica. Una de las pautas importantes del conocimiento desde la modernidad es su falseabilidad. Es decir, el conocimiento siempre se tiene que comprobar, el conocimiento no puede ser dogmático, hay que tener mecanismos de comprobación, ¿no? Empíricos muchas veces. Y curiosamente, es a partir de esta mirada crítica y reflexiva que también va a surgir el feminismo como el hijo de la modernidad, ¿no? La hija crítica de la modernidad. Y cuando hablamos también de la modernidad, estamos hablando por un lado de esta creación de conocimiento y por otro también de cambios políticos sociales muy importantes. Digamos que el cambio inaugural es la Revolución Francesa, con sus principios de libertad, igualdad, fraternidad. Hay un brazo político también que busca el fin de un antiguo régimen monárquico dictado por la divinidad hacia un régimen democrático, hacia una república. Y eso también es parte de las herencias del pensamiento político moderno en nuestras sociedades del siglo XXI, con también sus características de colonización, como es el caso de la sociedad mexicana y la brasileña. Y entonces llegan las feministas y dicen, qué bonito que ahora están los principios de libertad, igualdad, fraternidad, pero son principios excluyentes. Entonces se genera esta primera gran crítica al proyecto moderno que viene de autoras como Ola de Bush, Mary Astle, Mary Wollstonecraft, que dicen hay una inconsistencia en el discurso moderno, porque por un lado presume de principios de democratización, de principios de igualdad entre hombres, pero por otro lado está anclado en un principio de desigualdad natural que es incapaz de criticar. Y ese principio de desigualdad natural, siguiente diapositiva, es el que coloca a mujeres y hombres en dos espectros no solamente opuestos, sino jerárquicos, donde aquello que está relacionado con la feminidad se relaciona en consecuencia con la naturaleza, con lo menos prestigioso, con el espacio de la, diría Simone de Beauvoir, de la inmanencia, mientras que en el caso de aquello que relacionamos con la masculinidad, está asociado con el poder, con el prestigio, con la ciencia, con la cultura. Y este es un principio de desigualdad natural que existe en todas las culturas antropológicas, ¿no? Está ahí. Pero lo que es curioso con la avanzada del pensamiento ilustrado del siglo XVIII es que no lo cuestionan, que jamás cuestionan que las mujeres no sean parte del proyecto moderno, que las mujeres no puedan formar parte de la política, de la ciencia, de la educación, porque lo que dice el principio de desigualdad natural es que las mujeres somos biológica, cerebralmente inferiores e incapaces de estar en ciertos espacios. No sé el caso de Brasil, ya me contarán ustedes,
Pero en el caso de México, a principios del siglo XX, cuando se intentaba que las mujeres conquistaran el derecho al sufragio, había un enorme pánico social, porque decían, es que si las mujeres se dedican a la política, eso las va a desnaturalizar, les va a quitar aquello que es esencial. Y eso es un peligro para el cuidado de hijos e hijas, para el sostenimiento de la familia y de los valores tradicionales. Y lo que opera en esas ideas es este principio de desigualdad natural. Parece hasta de sentido común. Es mucho más fácil pensar que no hay mujeres, por ejemplo, en las ingenierías, porque somos incapaces, porque no somos buenas para las matemáticas, que pensar que hay una serie de estructuras y de obstáculos institucionales, sociales, imaginarios, que impiden que las mujeres se dediquen a la ingeniería. Es mucho más fácil decir, pues es que no son buenas, y entonces desalientas, y se desalienta incluso desde el juego, ¿no? ¿Qué juegan las niñas y qué juegan los niños? Eso también va moldeando la plasticidad del cerebro y crea muchos mitos, ¿no? Crea mitos con respecto a que las mujeres no tenemos, por ejemplo, buena ubicación espaciotemporal, o que no somos buenas manejando grandes máquinas, incluso manejando coches. Entonces, ahí también es donde este principio de desigualdad natural lo tomamos como si fuera un dogma y como si fuera una realidad incontestable, ¿no? Aunque la realidad empírica nos diga lo contrario. Bueno, ahora, como les decía, la siguiente, por favor, pues tuvo que ser con la siguiente, con la intervención feminista, que es una intervención crítica. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí estamos. Con la intervención crítica feminista que se reveló, se descubrió, por decirlo en términos más científicos, que no solo el aparato sociopolítico, sino el aparato científico que construye las sociedades modernas, occidentales, a partir del siglo XVIII, está lleno de sesgos y de valores androcéntricos, ¿no? Lo que les decía, creemos que la ciencia, con mayúscula, es aquella que está hecha por un sujeto neutro. Ese sujeto neutro es un sujeto muy particular. Es un varón blanco, heterosexual, cristiano, que tiene propiedad y que tiene la capacidad de hacer conocimiento y de salir de casa como un ciudadano para hacer y deshacer en el mundo. Pero se nos vende como una idea de que es un sujeto neutral, y no. Lo que hace la ciencia es que la hacen las personas. Entonces ahí también la intervención crítica feminista nos ha hecho ver que la ciencia y las instituciones sociales pues están cargadas de sesgos y de valores androcéntricos, es decir, valores centrados en un solo tipo de sujeto. Esto también pues nos lleva en consecuencia a que hay acceso a oportunidades diferenciadas para hombres y mujeres. En México tenemos algunos estudios sobre niños y niñas en las escuelas primarias, es decir, entre los 6 y los 12 años, que en los primeros 2 grados escolares van muy parejas y parejos en cuanto a sus habilidades matemáticas. Es a partir del tercer y cuarto año que las niñas se comienza a ver un declive en sus calificaciones en matemáticas, y lo que nos dicen estos estudios es que en el salón de clase a las niñas no se les incentiva a ser buenas en matemáticas, mientras que a los niños sí. Y eso es un sesgo de género. Y eso va a tener repercusiones para quien entra a las ingenierías o quien entra a las escuelas de física, por ejemplo, ¿no? Y que, vamos, que sí hay muchas mujeres en esos espacios, pero todavía tenemos una brecha de género importante. También lo que nos dice la intervención crítica feminista con mirada de género es que mucho del conocimiento
que se ha creado en el mundo, pues es realmente un conocimiento parcial. Es decir, solo está mirando a un lado del espectro. Aquí, por ejemplo, las farmacéuticas hacen mucho trabajo para probar, testar medicamentos sobre cierto tipo de sujetos y se ignora las consecuencias que puede tener en otros cuerpos. También, por ejemplo, hay muchos casos dramáticos que tienen que ver con sesgos sobre el umbral del dolor que aguantan, por ejemplo, las mujeres de color. Se cree que tienen un umbral del dolor más grande y por lo tanto no hay que darles una inyección epidural cuando están en parto, porque el conocimiento nunca, la creación de conocimiento nunca ha mirado esos cuerpos, ¿no? Nunca ha hecho tests médicos específicos para esos cuerpos, siempre se parte de esa idea de sujeto neutral. Y entonces, la joya de la corona es pensar que todo esto es una forma de injusticia epistémica, es decir, un trato diferenciado a cómo se crea el conocimiento y a cómo se configuran las comunidades de conocimiento. Es en dos sentidos y este es, digamos, ya por fin llegué a donde quería llegar el día de hoy. Pues, siguiente, por favor. Vamos a hablar de injusticias epistémicas. Las injusticias epistémicas es un término que existe en la literatura de filosofía, que se ha hecho, yo creo que uno de los trabajos más importantes de los últimos 20 años al respecto es el de Miranda Fricker, una filósofa inglesa que trabaja en Nueva York, y ella habla de, siguiente por favor, dos tipos de injusticias epistémicas. Las primeras son aquellas de carácter anecdótico y las otras son de carácter estructural. Las anecdóticas, por ejemplo, un día en una reunión, no sé, Moisés dijo algo y no le hicieron caso, aunque era muy importante, pero fue una cosa que pasó una sola vez, ¿no? No es feo para Moisés, pero no pasa nada. A Fricker lo que le interesa son las estructuras, son las injusticias de carácter estructural, porque son aquellas que no solo suceden todo el tiempo, sino que dejamos de verlas como injusticias, ¿no? Y son las que nos han llevado a donde estamos con respecto al conocimiento. Entonces, cuando hablamos acá de injusticias epistémicas, estamos hablando de injusticias de carácter estructural y para nuestro caso estamos hablando de estructuras marcadas por las diferencias de género. Ahora, hay tres tipos de injusticias que vamos a encontrar en la literatura académica: testimoniales y hermenéuticas. Esas son las que identifica Miranda Fricker. Y hay un tercer tipo de injusticia que se llama contributiva. Esta es una apuesta de una autora que se llama Christy Dodson, y ahora les voy a explicar en qué consiste cada una. Las injusticias testimoniales, siguiente por favor, tienen que ver con la incapacidad de una persona, ya sea de dar testimonio, de decir algo, cuando no puedes ni siquiera hablar. Y la segunda es que cuando hablas, no se te cree. Por el tipo de sujeto que eres, lo que dices no surge el efecto deseado. Entonces, cuando a alguien no se le permite hablar, pensemos, por ejemplo, en el siglo XIX o parte del siglo XX, cuando las mujeres estaban prohibidas, a veces por la ley, de entrar a las universidades, ¿no? No puedes formar parte, no puedes hablar, no puedes emitir una palabra ahí. O incluso hay países como Timor Occidental, donde si una mujer está ante un jurado, su testimonio tiene que ser acompañado del de un varón para que le dé validez. También tenemos los casos de Me Too,
donde millones de mujeres hablaron de sus experiencias de acoso y de violencia, y a muchas no se les creyó. Entonces, emiten un testimonio, usan palabras, pero no se les cree. No surge el efecto deseado. Lo mismo pasa con las mujeres de color. La sociedad no les cree. Ahí hay una doble injusticia o una injusticia a dobles tiempos. No se les cree por su condición de género, pero también por su condición de raza. Y quizá algunos de ustedes conozcan el fenómeno de mansplaining. Acá en español, en México, decimos la machoexplicación, así lo traducimos. La machoexplicación o mansplaining es que estás en una reunión, dices algo, nadie te hace caso, pero cuando eso mismo que tú has dicho lo dice un varón, todo el mundo hace caso, o el varón te explica de lo que tú eres experta, ¿no? O sea, también el mansplaining funciona de dos maneras. Estas son ejemplos de injusticias testimoniales, es decir, la incapacidad para decir e incluso diciendo de surtir los efectos deseados de mi comunicación. El segundo tipo de injusticia es la injusticia hermenéutica. Aquí se trata de la incapacidad de formar parte de una comunidad donde se crea el conocimiento. Acuérdense que les decía que la injusticia se ve de dos formas, la injusticia epistémica. Por un lado, el conocimiento que se crea y por otro, ¿quién crea el conocimiento? Entonces, este es un tipo de injusticia relacionada con sesgos, con prejuicios, con respecto a quiénes pueden formar comunidades académicas. Recordemos que la universidad, pues, ha sido históricamente un espacio muy elitista, que fue a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la mayoría de los países, que tenemos ciertos procesos de democratización de la educación. En el caso de México, a partir de los años 60, empiezan a entrar las primeras mujeres de manera paulatina, pero muy constante. Pero eso no significa que formen parte de los grupos donde se crea el conocimiento. Entonces hay mucha exclusión. Algunos ejemplos de injusticia hermenéutica, vean las imágenes. Por un lado está la primera mujer afroamericana que llegó a una escuela exclusiva para personas blancas, pues totalmente señalada, arrinconada, sin poder hacer una comunidad. También tenemos, por ejemplo, en términos de injusticias hermenéuticas, el número de quiénes son las personas con más citas. Los libros más citados en las ciencias sociales, de acuerdo a Times Higher Education, pues son todos de autores, de varones. Están ahí los grandes éxitos, ¿no? Thomas Kuhn, Weber, Gertz, Bourdieu, Goffman, Marx, pero también nos habla de comunidades académicas androcéntricas, ¿no? Y finalmente pensemos en los premios Nobel. El año pasado, la ceremonia se premió a 2 mujeres de 15. De nuevo, lo que nos da cuenta estos ejemplos es que nuestras comunidades científicas pues no incluyen mujeres, la mayoría de ellos, o las que están ahí pues no son ni las más citadas ni las que ganan los premios Nobel. Aquí quiero hacer una aclaración que me parece importante. No es el hecho de que porque sean mujeres la ciencia va a ser mejor, ¿no? O sea, no voy hacia una visión esencialista, pero sí es un bien en sí mismo que las comunidades sean plurales. La pluralidad es riqueza, es diversidad, ¿no? La pluralidad de voces, de lugares de enunciación, de experiencias. Eso es lo importante en la ciencia, ¿no? No solo tener una mirada fija. Y también aquí otra objeción sería que las mujeres también reproducimos valores androcéntricos, y eso es cierto, ¿no? O sea, es una condición necesaria que haya más mujeres en la ciencia,
pero no es una condición suficiente para cambiar la ciencia. Para cambiar la ciencia, sus valores androcéntricos, necesitamos miradas críticas. El siguiente tipo de injusticia es las injusticias contributivas. Este tipo de injusticia se refiere a la manera en que comunidades y sujetos epistémicos, sujetos y comunidades que crean conocimiento, deciden activamente ignorar la producción académica de sujetos no hegemónicos, ¿no? A mí me ocurrió hace algunos años en una conferencia, alguien hablaba sobre epistemología de la filosofía y al final le pregunté, ¿por qué no mencionaste a ninguna de las feministas que han hecho mucho trabajo en epistemología? Y me dijo, claro que las conozco, está Haraway, Harding, me mencionó a todas, pero el hecho de que ese colega sepa los nombres y activamente decida no incluirlas en su corpus es una forma de injusticia contributiva, porque no estás contribuyendo a cambiar el canon de la ciencia, estás contribuyendo a seguir con esos sesgos androcéntricos, ¿no? Entonces, es una gran red flag y por eso es que las mujeres en las ciencias duras y en las ciencias sociales, pues se han puesto activamente a decir, nosotras también hacemos, escribimos ciencia, historia, sociología, economía, ¿no? Y es importante que a lo mejor quienes nos acompañan y son docentes o van a ser docentes, incluyan también esas voces para seguir, para ponerle un alto a este tipo de injusticia contributiva. Ahora voy a pasar al siguiente punto que tiene que ver con, bueno, ¿y esto a dónde nos lleva? A que existe un déficit en la autoridad epistémica de ciertos sujetos. Siguiente. Y este déficit existe, voy a proponer, siguiente diapositiva, porque hay una tensión entre ese principio de desigualdad natural del que yo les hablaba y la forma en que se crea la autoridad epistémica, que se ha creado, se ha configurado a lo largo de siglos. Esto no es nuevo, pero hay esa tensión porque por un lado seguimos creyendo que las mujeres no pertenecen a ciertos espacios de conocimiento porque las creemos que son incapaces, dada su naturaleza, su biología, sus cerebros, sus cromosomas, su tipo de sangre, o sea, cualquier atributo que se les ocurra. Y por otro, seguimos creyendo que la ciencia adecuada, más neutral, más correcta, es aquella que se hace bajo los principios positivistas, ¿no? O del racionalismo empírico científico. Y ahí hay una tensión importante que se resume en pensar por qué ciertos cuerpos no pueden hacer ciencia. O cuando la hacen son cuestionados con mayor rigor que los cuerpos hegemónicos. Entonces ahí tenemos un problema porque si no identificamos esto, seguimos reproduciendo esos sesgos y esos valores androcéntricos y claro que seguimos metidas y metidos en un grave problema de perpetuar formas de injusticia. Siguiente. Entonces, bueno, pues como les decía, ciertas corporalidades, aunque hagan ciencia, parece que no pueden hacerla, ¿no? Y lo vemos en la evidencia empírica. Hay una tradición muy importante de trabajo hecho por mujeres o por personas de las disidencias que no figuran en la lista de las más citadas, que no figuran en los premios Nobel, que no llegan, ¿no? Están ahí, pero no llegan, no son visibilizadas, y por eso la importancia de tener una mirada de género. Ahora ya me muevo a las reflexiones finales, esperando que esto haya tenido un poco de sentido. Y como les decía, no pretendo poner un punto final o decir, bueno, esto es así. Más bien, yo creo que para mí lo importante de una reflexión final es el tipo de preguntas que tenemos que seguir haciéndonos para buscar respuestas
Y yo creo que aquí es importante preguntarnos qué ha significado la entrada de mujeres y personas con identidades sexogenéricas diversas a estos espacios de creación de conocimiento. Diana Mafia, ah, filósofa argentina, nos dice todo el tiempo que la entrada de las mujeres a las universidades es una revolución semiótica, una revolución de los significados, ¿no? Pero no podemos quedar nada más con esa entrada. También necesitamos que la revolución se vea en contenidos, en grupos de trabajo, en papers. Y también ahí, pues, otra pregunta que surge es, ¿qué necesitamos? No a nivel individual, sino de manera institucional y cultural, como sociedades, como personas, en nuestro caso, que trabajamos en las universidades, para que ciertas corporalidades no solo entren y se queden, sino que pertenezcan y creen conocimiento en estas comunidades. Siguiente, por favor. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que podamos tener algún diálogo. Si hay preguntas, yo estaré muy contenta de escucharles. Les puse, este es un QR de nuestro centro de investigaciones aquí en México, para quien quiera conocer nuestro trabajo y podamos hacer alianzas, pues ojalá que así sea. Y pues muchas gracias. Muito bem, muitas graças, professora Meris. Temos muito interesse em fazer parcerias com você. Professora Meris, demais estudiantes, investigadores, primeiro que nada, muitas graças por sua charla. A verdade é que foi profundamente provocadora, em melhor sentido, né? Porque nos obriga a sair de uma zona de comodidade, né? E a questionar algo que muitas vezes naturalizamos, a ideia de que o conhecimento é neutro, universal e acessível em igualdade de condições para todos. Quando você trabalha a noção de injustiça epistêmica, especialmente em suas dimensões testemunial e hermenêutica, me parece que há desplazamento muito importante, porque deixa de ser uma discussão solamente sobre acesso, quem entra ou não entra, e passa a ser uma discussão sobre reconhecimento, quem é escuchado, quem é creído, quem tem autoridade para interpretar o mundo e produzir sentido, né? E aí, pensando em nosso contexto brasileiro, professora, há dado histórico que me parece muito significativo. Em Brasil, as mulheres solo conquistaram o direito ao voto em 1932. Es decir, hace menos de un siglo estaban completamente excluidas de la participación política formal. Esto muestra que la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión y de producción de sentido no es algo lejano, sino profundamente reciente, ¿no? E o mais interessante e também mais inquietante es que esa exclusión no desaparece, sino que se transforma. Se transforma. Hoy, por ejemplo, las mujeres en Brasil tienen en promedio más años de escolaridad que los hombres y una presencia muy significativa en la educación superior, es decir, desde o ponto de vista do acesso ao conhecimento formal, poderíamos dizer que há avanço importante, pero ao mesmo tempo, quando miramos o mercado de trabalho,
vemos que solo alrededor de 53% de las mujeres participan en la fuerza laboral frente a más de 70% de los hombres. Ujú. Y más aún, incluso cuando están dentro, ocupan cerca de, 39% de los cargos de liderazgo, reciben en promedio cerca de 20% menos de salario. Entonces, lo que parece es una contradicción muy fuerte. Hay acceso, pero no necesariamente reconocimiento. Hay presencia, pero no necesariamente autoridad. Hay participación, pero no necesariamente igualdad entre las condiciones de habla y de validación. E aí, su concepto de injusticia epistêmica me parece que ajuda muito a entender justamente esse desajuste entre estar e ser reconhecido. E a partir disso, me gostaria de dialogar um pouco com você. Primeiro, pensando em América Latina, que está marcada por desigualdades estruturais muito profundas e também por uma herança colonial que sigue organizando hierarquias de saber, você considera que a noção de injustiça epistêmica é suficiente para dar conta desta complexidade? Ou crê que é necessário articulá-la mais diretamente com perspectivas decoloniais que não só questionam quem habla, sino também que formas de conhecimento são consideradas válidas? Essa é a primeira pergunta, né? Segundo, algo que me chamou muito a atenção foi a questão de la autoridade epistêmica. Porque em nossa prática cotidiana, em la universidade, existe uma tensão muito clara. Por um lado, queremos ampliar as forças, diversificar os sujeitos do conhecimento, pero por outro, seguimos operando com critérios bastante tradicionais sobre o que conta como conhecimento legítimo. Então, minha pergunta seria como avançar nesta apertura sem que isto seja percebido como uma perda de rigor. É possível redefinir o rigor desde uma perspectiva mais plural ou, inevitavelmente, estamos ante um conflito entre inclusão e os modelos clássicos de cientificidade, né? E, por último, professora, retomando sua reflexão final, que me parece central, a entrada de mulheres e de pessoas com identidades sexo-genéricas diversas em los espaços de produção do conhecimento, né? Você percebe que este processo já está generando uma transformação estrutural em las formas de produzir conhecimento, ou todavia estamos em uma etapa em la que a inclusão ocorre, pero bajo a condição de adaptação a um modelo epistemológico que já estava previamente estabelecido? De verdade, professora, muitas graças por sua charla. Creio que sua intervenção nos deixa uma inquietude muito importante
importante não só pensar em conhecimento como algo que se produce, sino perguntar-nos constantemente quem lo produce, dónde, desde dónde e bajo que condições de reconhecimento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Voy a intentar contestar las preguntas, énfasis en intentar. Son preguntas muy provocadoras y muy pertinentes. Yo creo que hablar de injusticias epistémicas es importante, pero sí no creo que sea toda la historia. Creo que una perspectiva compleja que también involucre perspectivas feministas, decoloniales, incluso perspectivas mucho más rebeldes sobre cómo entendemos esa distinción entre conocimiento y saberes, porque también ahí hay una jerarquía y es una forma de injusticia, ¿no? Pensar que los saberes de las mujeres no tienen el rango de conocimiento y no es un accidente que esos saberes sean de mujeres racializadas, de mujeres que tienen intersecciones que las colocan aún más en otros lugares de abyección. Entonces yo sí estoy a favor de una perspectiva amplia, muy plural, y que también retoma y reivindica el trabajo que hacemos desde América Latina. Yo creo que ahí tener este diálogo en varios idiomas que no son hegemónicos, es decir, hablar en portugués o en español, en mi caso, también es un acto donde queremos que se sepa que nuestros idiomas son idiomas de generación de conocimiento legítimo, ¿no? No porque necesitemos la validez de la academia anglosajona, y miren que yo estudié allá, sino porque es importante reivindicar que también producimos conocimiento desde otros lugares, ¿no? Y que esa producción implica un sentido crítico a la manera en que se han importado, ¿no? Las ideas. Yo recuerdo cuando era estudiante de sociología que leíamos que en América Latina nos decían no hay teorías. En América Latina no se hace teoría sociológica. La única es la teoría del desarrollo de Cardoso, ¿no? En Brasil. Era lo único que había de teoría. Y era muy dramático que los profesores nos dijeran eso, porque estaba aceptado que América Latina es el espacio donde se hace la aplicación de la teoría y no la teoría en sí misma. Entonces, creo que eso está cambiando, pero nos falta mucho, ¿no? Y una forma de hacerlo es, pues, quizá no contribuir a formas contributivas de injusticia, desde un plano mucho más complejo que involucre posturas decoloniales, postcoloniales y críticas también del canon. Ahora, con respecto a el rigor, creo que ahí hay que romper el canon del rigor y dar cuenta. Nosotras aquí en el CIEL recién publicamos este libro de una colega que se llama Androcentrismo en la ciencia y la tecnología, aproximaciones desde Chile, Uruguay, Ecuador y México. La colega del CIEG es Lucicha y la otra colega es del Instituto de Investigaciones en Ecología de la UNAM, Laura Espinosa. Y este libro es muy interesante porque nos hablan de cómo las áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues no solo tienen pocas mujeres, sino que también invisibilizan a otras corporalidades, ¿no? A personas de las disidencias y a personas con discapacidad. Y una de las cosas bonitas que dicen a través de testimonio con
con investigadoras, es que una ciencia plural, una ciencia más democrática, no es menos rigurosa. De hecho, produce mejores efectos porque estás viendo todo el panorama, estás involucrando voces, pero el canon es que no puedes incluir esos otros cuerpos porque te vician el experimento, ¿no? Como si los otros cuerpos no fueran suficientemente viciados en sí mismos. Y yo creo que ahí ese es un movimiento epistemológico con el que tenemos que comprometernos. A decir, yo que hago estudios de género, que es una disciplina, que es una serie de disciplinas rigurosas, que nuestro rigor no tiene que ver con quizá el dato duro, como en las ciencias positivas, pero con otras formas éticas también de actuar, ¿no? Y democráticas. Y eso es riguroso. Y eso también hace una ciencia diferente, una ciencia mejor y, creo yo, una ciencia con sentido social. Entonces, ahí, y eso no es menos riguroso, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es quitarnos esa etiqueta positivista del rigor para poder avanzar y abrazar otras formas de hacer ciencia. Y ahora, sobre las identidades sexogenéricas y disidentes que comienzan a entrar en estos espacios, sí y no. O sea, por un lado, los testimonios de este libro son muy fuertes porque nos dicen de personas en que usan silla de ruedas, ni siquiera tienen acceso al edificio. ¿Cómo vas a llegar a trabajar? ¿No? Y después de que no hay acceso, tampoco hay un acceso a un baño. Entonces o sea, claro, la institución dice, contratamos gente diversa, pero arquitectónicamente la institución no está pensada para esos cuerpos. Entonces, ¿de qué manera está siendo incluyente cuando una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad de la persona que no puede hacer investigación ahí, en ese lugar? También lo que nos dice este libro es que muchas personas, sobre todo de la diversidad sexogenérica, temen, ¿no? Decir a sus colegas que son gays o lesbianas, ¿no? Porque incluso aunque no lo digan, si se nota, hay mucha violencia. Hay un caso donde un investigador hacía trabajo de campo con otro y el otro no le hablaba. Y cuando le hablaba solo era para insultarlo. Y tenían que trabajar. Entonces, creo que es un movimiento de mucha resistencia, ¿no? Y esto también son cosas que las mujeres experimentan todo el tiempo. Yo lo escucho con muchas colegas, sobre todo de la coordinación de la investigación científica de la UNAM, que les reclaman cosas que no les reclamarían a varones, ¿no? Por ejemplo, no está bien la luz del auditorio, ve y cámbiala. O tú que te dedicas a organizar eventos cuando también son científicas. Entonces, yo creo que hay un proceso. Si tenemos un día optimista, podemos decir que sí vamos hacia una transformación social plural, pero si tenemos un día pesimista, yo creo que son 2 pasos adelante y 3 atrás, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta total. Creo que es un proceso y que institucionalmente también nos toca acompañar. Yo ahora que soy directora de este centro, de pronto también me doy cuenta de que quizá no tenemos condiciones para muchas personas con corporalidades diversas, ¿no? Y eso es un trabajo que hay que hacer, o para colegas no solo investigadoras, sino también administrativas que tienen infancias. Entonces, ahí cómo acomodas para que la gente pueda tener una buena calidad de vida y de trabajo. Entonces, eso es un reto, ¿no? Institucional, cultural, social. Professora Meris, muitas gracias por sua resposta. A verdade é que me quedo muito satisfeito com suas considerações, me ajudaram muito a seguir pensando em el tema.
Aproveito também, professora, para dizer-lhe que temos muito, mas muito interesse em formalizar uma colaboração entre nós outros, nossos grupos de investigação, assim como em construir possíveis alianças para publicações conjuntas. Creio que há muito campo de diálogo muito rico que podemos desenvolver juntos. Seria um gosto enorme poder avançar nessa direção com você. Muitas graças. Claro que sí. Cuente con ello. Professora, el acadêmico João Eduardo perguntou, em esse debate de feminismo, como percibe usted la eficacia de los mecanismos de violencia contra las mujeres existentes actualmente en México? Es difícil porque hay muchos y tenemos, por un lado, una legislación muy completa en materia de violencia en contra de las mujeres, hay una ley general, hay muchas reformas, hay instituciones, pero la violencia continúa. Es un país con altos índices de feminicidio, un país con pocas condenas también, un país con muchas mujeres desaparecidas, entonces también tienes un sistema judicial muy complejo, en muchos casos, aunque haya fiscalías especializadas para la atención de la violencia, el personal no está capacitado y se le revictimiza a las mujeres o a sus familiares. Entonces es muy contrastante porque, claro, tienes un aparato legal muy robusto, pero la realidad es otra. Y también porque ahí hay un problema de relaciones de género, hay un problema con respecto a, por un lado, la violencia que se da todos los días entre parejas, pero también la reacción a los movimientos feministas de los últimos años, la reacción antifeminista es una reacción violenta. Entonces, ¿qué nos dicen los indicadores? Que pues México en unas cosas va muy bien y en otras va muy mal, que falta mucho trabajo de sensibilización, de educación, de formación en esta materia, mucho trabajo con los hombres también. Yo pues no me dedico a ese tema en particular, pero sí veo desde donde estoy como investigadora que podríamos hacer las cosas mucho mejor. Es un país tan grande y tan diverso y tan violento. Esa sería mi respuesta. Gracias. Tenemos solamente más una pregunta. Em que medida ele... Deixa eu te interromper um minutinho, só para avisar o pessoal. Eu vou transmitir novamente o QR Code para aqueles que ainda não conseguiram registrar a presença. Ontem a gente começou essa dinâmica de registrar a presença via QR Code, então vocês podem usar o telefone, ou então tirar um print e registrar depois, ou então pelo link que está no chat, que eu mandei para a Gabriela, se não me engano. É só isso. Obrigado. Entonces, ¿en qué medida el reconocimiento de saberes situados puede funcionar como respuestas a las injusticias sistémicas? Creo que sería eso. No escuché la última parte. ¿Puedes decir todo, por favor? ¿Cómo saberes situados, el concepto de Donna Haraway, puede funcionar como respuesta a las injusticias epistémicas? A ver, el conocimiento, saberes situados, es una postura, una herramienta metodológica para dar cuenta de que no existen sujetos neutros en la creación de conocimiento, que muchas veces lo que hacemos, desde donde lo hacemos, importa e impacta el conocimiento que se produce.
También los conocimientos situados, saberes situados, implican una escucha directa con informantes, con las colaboradoras con las que trabajas, si haces investigación de campo. Es decir, son herramientas fundamentales para ir dinamitando formas de injusticia, porque es otra manera de hacer conocimiento, de hacer ciencia. Ahí es a lo que yo me refería cuando hablaba también de una ciencia más democrática, es a esto, a incluir voces que usualmente no serían incluidas, ¿no? Y no incluirlas en el sentido de yo tengo el poder de incluirlas, sino eh, que como investigadoras o investigadores sepamos que nuestra posición no puede ser una posición jerárquica, una posición de autoridad en el sentido más feo de la palabra, ¿no? Sino que es una colaboración y ahí también ese es un vuelco epistemológico que es importante y que nos ayuda a reducir efectivamente formas de injusticia, sobre todo con respecto a injusticias testimoniales y también yo diría con respecto a injusticias colaborativas, porque incluyes más voces. Gracias. Mais alguma pergunta, caríssimos alunos? Mais alguma intervenção? Não? Então, Vitória, Moisés, alguma colocação? Eu só reitero para os alunos quanto a presença e queria falar com a professora, me gostou muito o discurso, e porque no Brasil, principalmente, onde nós moramos, a injustiça epistêmica é fuerte, parece que nossas características, culturas e outros fatores, pero me gostaria de saber se existe alguma corrente filosófica de la teoría de justicia que se alinee con la idea de la injusticia epistémica. Pues yo creo que la teoría feminista, la filosofía feminista, eh, creo que la pregunta es interesante porque cuando hablamos de teorías de justicia, en el sentido tradicional rawlsiano, no encuentras una discusión con respecto al conocimiento, ¿no? Encuentras discusiones con respecto a distribución de bienes o de la riqueza o igualdad de oportunidades, o incluso también encuentras en la teoría filosófica sobre discriminación, claro que ahí se habla de injusticias. Quizá ahí sea también un espacio en la filosofía política contemporánea donde están inmersos, pero para mí lo importante es el carácter feminista de una mirada desde la filosofía, porque puedes tener a lo mejor muchas discusiones sobre injusticia epistémica, pero sin una mirada de género no llegamos muy lejos. Gracias. Mais alguma colocação, meus queridos? Mais alguma pergunta? Alguma participação? Bien, professora Ameris, queremos agradecer-lhe novamente, de verdade, de verdade, por sua presença, por su compartir com nós outros uma charla tão rica e tão provocadora. Nos deixa, de verdade, muitas ideias, muitas ideias, muitas perguntas e, sobretudo, muitas ganas de seguir pensando e dialogando. Foi um gosto enorme contar com você hoje e ojalá este
sea apenas el comienzo de un intercambio más cercano entre nuestros grupos. También queremos agradecer a todos y todas los que estuvieron presentes y participaron de este momento. Bueno, nos despedimos por aquí, profesora. Esta es siempre su casa. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.